¿Cómo están, familia? El día de hoy hablaremos sobre el final de este viaje, ¿no? De esta fabulosa historia que, debo decirlo, Better Call Saul es una de mis series favoritas y la verdad estoy bastante feliz de haber podido seguir esta serie por lo menos estas últimas temporadas al día, ya que cuando yo comencé a ver la serie creo que ya iban en la cuarta temporada. Pero bueno, realmente este capítulo es bastante nostálgico, tiene varias emociones. Por momentos es bastante frío, por momentos pues es bastante nostálgico, como dije antes, y también emocional. La primera escena que vemos en este capítulo, que a mí personalmente me gustó mucho, ya que se sitúa en uno de mis capítulos favoritos de la serie. Recordemos que en este capítulo Lalo le envía a Jimmy a hacer un mandado entre comillas, que a primera instancia es una tarea sencilla, pero que termina convirtiéndose en algo peligroso. Incluso Mike tiene que salir como rescate de Jimmy y como guía durante todo este capítulo. En esta escena se le ve a Jimmy y a Mike conviviendo de manera bastante alegre. Se le ve a Mike bastante relajado y Jimmy le haría una pregunta a Mike que en cierta parte es banal, pero también que puede ser bastante profunda. Y le dice a Mike, ¿qué harías si tuvieras una máquina del tiempo? O sea, ¿qué cambiarías de tu pasado? Mike le diría que cambiaría el día en el que aceptó su primer soborno, lo cual me parece un detalle bastante triste y bonito en cierta medida, ya que recordemos que uno de los diálogos más emocionales de la serie es cuando Mike le dice a Stacy, que es la ex esposa de Matt, el hijo de Mike, él le dice a su nuera lo que realmente le sucedió a su hijo. El hijo de Mike era policía y en el lugar donde trabajaba pues muchos policías estaban aceptando sobornos y le terminan ofreciendo a Matt pues unirse a eso. Matt le diría eso a su papá en busca de consejo y Mike le aconsejaría pues que aceptara. Esto realmente impactó de manera negativa a su hijo, ya que tenía a Mike como alguien en su trabajo estricto y que no se dejaba corromper. Esto provocaría pues que ambos tuvieran una larga discusión y Matt pues terminaría aceptando el soborno, pero ya era demasiado tarde, ya que sus compañeros pues ya desconfiaban de él y terminarían asesinando a Matt, algo que dejaría bastante destruido a Mike, ya que él piensa que hizo que su hijo cometiera un acto corrupto y al final pues lamentablemente terminó siendo asesinado de todos modos. Es por eso que Mike sigue metido en ese mundo criminal, ya que quiere asegurarle una mejor vida a su nieta y a su nuera, ya que él tiene este sentimiento de culpa de lo que le sucedió a Matt. A mí personalmente todas las escenas de Mike conviviendo con Stacy, con Kaylee, donde vemos más este lado más humano de Mike, son de las escenas que más me gustaron de la serie. Y en este diálogo que vemos al principio del capítulo pues me gustó ese pequeño guiño, ese detalle a la historia de la familia de Mike. Por el otro lado, la respuesta de Jimmy contestando a su pregunta sería una respuesta orientada a lo económico. Si no mal recuerdo, él pone el ejemplo de invertir en una empresa y unos años cuando esa empresa crezca todavía más, pues también por ende su patrimonio. Mike le diría algo así como de, ¿eso es todo dinero? ¿No tienes algún remordimiento o algo que te pase por la conciencia o algo que te gustaría cambiar? Y es que esta misma pregunta se le haría a Walter en un flashback. Y lo curioso es que las respuestas de Jimmy varían. Por ejemplo, a Walter le cuento una historia de cuando se cayó. Y es que siento yo que las respuestas que da Jimmy no son honestas, son más orientadas a mantener un perfil. Por ejemplo, en Breaking Bad se nos presenta como este abogado carismático, muy astuto, pero también relajado. Y la respuesta que le da Walter va acorde de lo que se nos presenta de Saul Goodman en Breaking Bad. Y lo mismo pasa con Mike, pero en su caso Jimmy da una respuesta pues va acorde al perfil que quiere mostrar Jimmy en ese momento de la serie. Y a lo que me refiero con que Jimmy no dice la verdad, no es de forma de queja o decirle mentiroso, es una pregunta pues banal, cada quien responde como quiere. Pero esta pregunta tendría bastante importancia a lo largo del capítulo, el cómo afrontar esos remordimientos. Y es que algo importante que no hay que olvidar, que Jimmy al principio, sobre todo al principio de la serie, tiene estos momentos de empatía, de hacer buenas acciones, que es algo pues de cierta manera tal vez algunos no recuerden, ya que también hay que comprender que la serie inició en 2015, sumado a que también a finales de la cuarta temporada con la incorporación de Lalo, toma más acción, más dinamismo, y Lalo termina uniendo estos dos mundos, por llamarlo de alguna manera. Por un lado tenemos el mundo de la ley, donde vemos personajes como Howard, como Kim, como Chuck, como Bill Oakley, Cliff, y por el otro lado, en el mundo criminal tenemos a personajes como Nacho, Los Salamanca, Mike, Gustavo, y Jimmy es este personaje que interactúa con los dos mundos, aunque sus tramas al principio suelen estar más destinadas al mundo de la ley, es decir, con los abogados, con Kim, Howard y Chuck. Pero Lalo es este personaje que pues viene del mundo criminal
pero que poco a poco se va acercando también al mundo de la ley, interactuando con Mike, con Jimmy, con Gustavo, con Kim, y termina convirtiéndose en un peligro para ambos mundos, poniendo en riesgo tanto personajes como Gustavo, como Jimmy, como Kim, como Mike, y como vimos al final, pues hasta el mismo Howard. Y menciono esto de que Jimmy también ha hecho buenas acciones, sobre todo al principio de la serie, al igual que tampoco se puede olvidar que también ha cometido bastantes malas acciones, porque en este capítulo vemos los remordimientos personales de Jimmy y cómo este decidirá afrontarlos. El capítulo iniciaría justamente como terminó el otro, con Jimmy huyendo y Marion llamándole a la policía, o mejor dicho, a su servicio de seguridad, que le terminaría llamando a la policía. Marion le diría pues que es Saul Goodman, y ella a través de la ventana pues podría ver detalles del carro de Jimmy y también se los daría a la persona de seguridad. Jimmy lograría llegar a su casa y tomaría todos sus ahorros, así como la tarjeta del señor de las aspiradoras, pero para su mala suerte la policía estaría afuera de su casa. Jimmy se las ingeniaría para salir de su casa sin ser detectado por la policía, pero no llegaría muy lejos, ya que mientras estaría huyendo se daría cuenta que prácticamente la policía pues ya rodeó todo el perímetro, por así decirlo. Y es que recordemos algo, a los ojos de la policía, Jimmy es este abogado criminal, esta mente brillante que lavó todo el dinero del imperio de Walter White, uno de los cabecillas del imperio criminal de Heisenberg, que hay que aclarar, al principio Jimmy lo era. En su ambición desbordada termina pues prácticamente aliándose con Walter, aunque el mismo Mike ya le había aconsejado que no lo hiciera. Saul de principio a fin fue de gran ayuda tanto para Jesse como para Walter y lo salvó en muchas ocasiones. Al principio funcionaba como una especie de guía. Los dos ejemplos más claros que se vienen a la mente pues es el cómo lavar su dinero, y prácticamente él les presenta la opción del señor de las aspiradoras, un servicio que tanto Jesse como Walter terminarían usando. Como anteriormente resalté, él al principio sobre todo era esta especie de guía para orientar en lo legal tanto a Jesse como a Walter. Y si bien de principio a fin salvó de muchas situaciones a Walter y a Jesse, lo cierto es que en instancias finales de la serie, Jimmy ya actuaba más por temor que por ambición. Actuaba más por el temor que le tenía a Walter, ya que en los momentos finales de esta alianza, Walter pues había vuelto bastante impredecible y peligroso, y Jimmy pues había adoptado más una actitud temerosa. Evidentemente esto la policía no lo sabe, lo siguen viendo como uno de estos últimos cabos sueltos que fueron líderes en el imperio criminal de Walter, que objetivamente lo fue en algún momento, sobre todo al principio. Y aunque en instancias finales pues actuaba más por temor que por otra cosa, siguió siendo importante, ya que Jimmy les presentó tanto a Walter como a Jesse el servicio del señor de las aspiradoras, que ambos terminarían usando. Una vez que Jimmy está detenido, llamaría a la única opción que le queda, o que conoce, que es llamarle a Bill Oakley. Bill es un personaje que hemos visto a lo largo de la serie. Funcionaba como una especie de compañero, un poco como de rival de Jimmy. Solían hacer escenas bastante graciosas. Y a mí me gustó volver a ver a Bill. La verdad es un personaje que siempre me cayó bien. Y verlo como este asesor, como mano derecha en la defensa de Jimmy, ya que Jimmy se terminó defendiendo él solo, fue un detalle que a mí personalmente me gustó. Ver a estos dos que por lo general competían en escenas bastante cómicas, reunidos por última vez en la defensa pues más importante de Saul, me gustó bastante el detalle. En general casi todos los regresos que tenemos en este capítulo me gustaron mucho. Mientras Jimmy es escoltado por la policía para ser interrogado, vemos a lo lejos a Marie, que a mí personalmente me gustó mucho volver a verla y se me hizo fantástica su participación en este capítulo. Ella es una de las víctimas que vemos de primera mano de los acontecimientos que ocurren en Breaking Bad. Ella tendría una interacción con Jimmy, en donde le contaría pues que ella quedó viuda debido a que Hank murió, y que no solo ella, también con la muerte de Steve Gómez, Blanca, la esposa de Steve, pues también quedó viuda y ellos tenían hijos aparte. A Jimmy al escuchar la historia se le vio conmovido, pero rápidamente pues nos daríamos cuenta cuál era la verdadera intención de Jimmy, y es que aprovechando la tristeza del momento, él aprovecharía para también ir creando su papel pues de víctima de todo lo que pasó con Walter White. Y es que Jimmy de manera astuta pues usaría cosas de la vida real pero a su favor modificándolas. En pocas palabras, verdades a medias. Por ejemplo, Jimmy usó cosas que realmente pasaron, que fue que Walter bajo un seudónimo que no era su nombre real, lo fue a buscar para que Saul los ayudara en el tema de Badger.
Saúl se negaría pues a seguir las recomendaciones que Walter le haría, ya que necesitaban que Saúl sacara a Badger, pero de cierta manera que tampoco los perjudicara a ellos. Debido a que Saúl se negó, Jesse y Walter lo secuestrarían. Al final Saúl reconocería a Walter debido a su tos y terminaría ayudándolos, y al final de ese capítulo, si no me recuerdo, Saúl por cuenta propia decidiría unirse a ellos. Pero claro, esta parte no se lo dice a la policía, él cuenta la verdad a medias, es decir, cuenta pues cosas que realmente pasaron, pero a la vez él no dice o directamente miente sobre cosas importantes. Y es que Jimmy tiene un papel bastante importante para la policía. Regresémonos a la quinta temporada de Breaking Bad. Tras la muerte de Gustavo, se podría decir que Walter, Jesse, Mike y Saúl se convierten en las 4 caras visibles del imperio de Heisenberg. Y como ya sabemos, Walter terminaría muriendo, Mike también terminaría muriendo y Jesse pues se encuentra prófugo. Y por lo que sabemos en el camino, él logró usar el servicio del señor de las aspiradoras. Y pues al capturar a Jimmy y Jesse, al estar prófugo y la policía pues no saber si en algún momento lo van a poder atrapar, pues Saúl es la persona más importante de la organización con la que pueden obtener información, con la persona con la cual pueden obtener pues todos los secretos que rodeaba al imperio de Heisenberg. Y Saúl, sabiendo eso, pues también utilizaría eso a su favor y lograría reducir su condena a 7 años. Con todo eso intentaría tener aún más beneficios revelándoles el secreto de Howard, pero ellos se mostrarían conocedores de aquella situación. Y es que recordemos que Kim ya había presentado y ya había ido con las autoridades para mostrarles pues lo que pasó ese día. Jimmy pues no estaría al tanto de esto. Mientras transportarían a Jimmy a otra ciudad en avión para su juicio, Jimmy le diría a Bill que le diga a las autoridades que tiene cosas sobre Kim. Bill se mostraría extrañado y le diría que en la actual situación de Kim eso podría perjudicarle aún más, pero pues Jimmy le dice que lo haga. Siéndoles honesto, mientras yo estaba viendo el capítulo, yo no creía que Jimmy intentara hacerle realmente un daño a Kim. En el peor de los casos, yo dije que le tendría pues resentimiento, enojo o despecho, pero tampoco creo que le quisiera provocar todavía más problemas. Los dos escenarios que creía que podrían pasar es Jimmy actuando como en sus viejos días como Saul Goodman, intentando reducir todavía más su condena y que a la vez pues Kim lo viera. Y por el otro lado, yo pensaba que a lo mejor tal vez Jimmy va a tener su máquina del tiempo, de manera metafórica, en la cual Jimmy termine contando la verdad y siendo honesto, y que Kim pues viera ese acto, ya que él desconocería si podría volver a ver a Kim después de confesar todos los cargos que tenían en su contra. Ahorita esos dos escenarios pues le estoy dando un poco más de construcción, por así decirlo, ya que mientras estás viendo el capítulo pues tampoco te pones, o bueno, mientras estaba viendo el capítulo, en mi caso, en estos lapsos de segundos pues tampoco me ponía a pensar de manera extensa y detallada qué sería lo siguiente. Pero a primera instancia, mientras estaba viendo el capítulo, esos fueron los dos escenarios que se vinieron a la mente. Y ahora me gustaría hablar del segundo flashback que vemos en este capítulo, y es a Jimmy charlando con Walter White. En esta parte de la historia en donde se sitúa el flashback es cuando Jimmy y Walter utilizan el servicio del señor de las aspiradoras. Tanto Walter como Jimmy pues son prófugos de la justicia, Walter dejando atrás pues su imperio criminal y Jimmy también pues dejando atrás su papel en ese imperio, al igual que también su profesión como abogado. La interacción de Jimmy y Walter es bastante similar a la que vimos en los últimos capítulos de Breaking Bad. Y lo interesante es que Jimmy también le preguntaría la misma pregunta a Walter: ¿qué haría si tuviera una máquina del tiempo? A lo que Walter pues de manera científica responde que eso es imposible, que del tipo de viajes en el tiempo a los que él se refiere pues que es una imposibilidad científica. Jimmy seguiría intentando sacarle plática, bajo la misma premisa: ¿qué harías si tú eres una máquina del tiempo? Que se traduce como pues una reflexión sobre toda tu vida y si pudieras cambiar algo, ¿qué cambiarías? Walter, muy a su estilo, se desesperaría y le diría que si quiere hablar de remordimientos, que pregunte sobre remordimientos. Jimmy le dice que está bien, que hablaran sobre remordimientos. Walter se quedaría pensativo un par de segundos, pero contestaría con algo que ya vimos en Breaking Bad. Y es este remordimiento que también siente Walter, que es el haber abandonado la compañía que fundó junto a Elliot y Gretchen. Walter le diría a Jimmy que su meta era comercializar pues productos que había creado Walter, lo cual terminan logrando, pero para ese momento Walter ya se había apartado de la compañía.
Walter le diría a Jimmy que Elliot y Gretchen pues lo manipularon hábilmente para apartarlo poco a poco de su compañía. Walter acabaría su relato con: si no hubiera pasado eso, pues no estaría en ese lugar con Jimmy justamente en ese momento. Jimmy le preguntaría si esa compañía aún sigue existiendo, además de que también le preguntaría si es una compañía grande, a lo que Walter se limitaría a decir que lo es. Jimmy se emociona al escuchar eso y le dice como: oye, me hubieras dicho eso en el pasado y pudimos haber hecho un caso por robo de propiedad intelectual, que son las palabras que utiliza Jimmy. Y Walter pues simplemente se limita a decirle que es el último abogado al que hubiera ido. Al escuchar eso pues Jimmy como que se agüita, y Walter también le preguntaría si tiene algún remordimiento. Jimmy lo pensaría por un momento y le contaría una historia de cuando se cayó. Y Walter pues se quedaría desconcertado, ¿no? Como diciendo: de todas las cosas que has hecho durante toda tu vida, ¿no tienes algún otro remordimiento o algo que te gustaría cambiar? Y Walter simplemente le diría que entonces siempre fuiste así, ¿no? Y es que es algo interesante la respuesta que le da Saúl a cada uno. A Mike le da una respuesta pues más orientada a la persona que quería transmitir que era Jimmy en ese momento de la serie de Better Call Saul. En cambio con Walter pues le da una respuesta muy al estilo Saul Goodman de Breaking Bad, manteniendo como esa personalidad relajada e indiferente ante muchas cosas. Pero la verdadera respuesta de Jimmy la tendríamos en la siguiente escena, si no me recuerdo, y es en el juicio de Jimmy. Jimmy iniciaría pues su relato como se lo dijo a la policía, pero en esta ocasión diciendo la verdad. Él admitiría que si bien fue verdad que Jesse y Walter pues lo secuestraron entre comillas, aunque bueno, ahora que lo pienso pues no sé si ese secuestro realmente tendría que llevar comillas o no, pero bueno, sea como sea pues realmente pasó. Pero también confesaría que él vio una oportunidad en Walter, que él por voluntad propia decidió aliarse con él, y que él en varias ocasiones lo salvó de muchas cosas. No nos vayamos muy lejos, la razón por la que Jesse y durante un tiempo Walter lograron ser prófugos, en el caso de Jesse pues lo sigue siendo, fue porque Jimmy les enseñó la opción del señor de las aspiradoras, y mediante ese servicio podían cambiar su identidad y escapar de la ley. Uno de los momentos que más risa me dio de toda esta secuencia del juicio de Jimmy fue cuando Bill Oakley, al ver que Jimmy pues prácticamente se estaba declarando culpable de muchos cargos, quiso renunciar un par de veces, pero la jueza se lo negó. Y es que mediante esta escena Jimmy nos respondería a la pregunta: ¿cuáles son esos remordimientos que tiene? Su máquina del tiempo, ¿no? Y es que él confesaría pues la verdad sobre su alianza con Walter. Y es que recordemos que Kim también estaría presente en el juicio, por lo que ella vería de primera mano la confesión de Jimmy. Y además de eso también confesaría dos cosas bastante importantes que hemos visto que Jimmy ha cargado a lo largo de la serie: la muerte de su hermano y el rompimiento que tuvo con Kim. Jimmy también se sensibilizaría con la muerte de Howard, algo que ante los demás no lo había mostrado con ese sentimiento. Y es que recordemos que el punto de partida que termina provocando que Kim y Jimmy rompan es la muerte de Howard, que los dos habían portado de manera muy imbécil con él, pero tampoco querían que Howard muriera. Eso provocaría que Kim se daría cuenta lo autodestructivo que se estaban volviendo tanto con otras personas como con ellos mismos, ya que por un lado ella también sentía que Jimmy como que le daba un poco igual, porque si bien Kim estaba enamorada de Jimmy, también no le gustaba para nada como esta forma a veces de actuar que tenía Jimmy, como de si no hubiera sucedido nada, ya sea falta de empatía o el no saber cómo psicológicamente lidiar con esos sucesos. Lo cierto es que esta actitud autodestructiva y las consecuencias que termina provocando eso es lo que da pie a que terminen rompiendo. Y otro remordimiento y confesión que veríamos de Jimmy es sobre su hermano. Y es que también tengo que decirlo, se me hizo un muy bonito gesto que el último flashback que viéramos de la serie fuera una escena en donde viéramos dialogando a Chuck y a Jimmy. Y es que mediante esta escena se nos respondería de cierta manera a varias situaciones que pasaron a lo largo de este capítulo. En esta escena veríamos cómo Jimmy de buen gesto le llevaría a su hermano pues el mandado, ¿no? Recordemos que en ese momento de la serie Chuck tenía un problema con la electricidad, por lo que no salía de su casa prácticamente. En algún momento de la charla terminarían hablando sobre los clientes de Jimmy, y Chuck le daría un consejo fundamental para su vida. Le diría que si no le gusta a dónde se está dirigiendo, que no es vergonzoso retroceder. Y es que metafóricamente lo podemos aplicar al juicio de Jimmy. Recordemos que prácticamente Jimmy se había salido con la suya, y él mismo termina haciéndose cargo y aceptando sus consecuencias. Y es que si bien lo más seguro es que Jimmy pase el resto de sus días sin libertad, Jimmy por fin se hizo cargo de sus consecuencias,
y confesándolas, tanto crímenes que cometió como cosas que él sentía remordimiento que había hecho o que habían pasado en su vida. Cuando habló de Chuck, hablaría sobre la admiración y el aprecio que sentía por su hermano y el remordimiento que él sentía sobre cómo había acabado su relación con su hermano y de cómo también sentía que no había sabido cómo procesar la muerte de su hermano. Y es que esta secuencia, además de ser un juicio, también fue una especie de desahogo, de reflexión para Jimmy, un momento de transparencia, ya que durante años había refugiado en este personaje de Saul Goodman o anteriormente como Sleeping Jimmy. Al final del flashback de Chuck veríamos que él estaría leyendo un libro, el cual es La máquina del tiempo, aludiendo a la pregunta que le había hecho Jimmy a varios personajes durante el capítulo. Y es que en este momento de transparencia y de honestidad de Jimmy había prácticamente sentenciado su destino, pero también encendió esa chispa de esperanza de recuperar el aprecio de la persona que más ama. Y es que como vimos en la última secuencia de la serie, Kim va a visitar a Jimmy como su abogada, ya que su credencial de abogada de Nuevo México pues no tiene fecha de vencimiento, como ella dice. Esta última escena me recordó bastante a la primera interacción que vimos de Kim y Jimmy, en la que ambos estaban fumando en un estacionamiento. Como es un clásico de esta historia, a través de la fotografía nos dicen varias cosas. En este caso, una parte del cigarro que ambos comparten tiene un pequeño destello de luz, que sobresale ante la escena en blanco y negro. Esta pequeña chispa de luz aludiendo a que si bien Jimmy pues ha perdido su libertad, ha vuelto a tener el aprecio de la persona que más ama. Y algo similar pasa con Kim. Ella llevaba una vida pues que se veía un poco sin pasión. Y ella, al presenciar ese acto de responsabilidad, en donde Jimmy acepta de manera transparente varias cosas que ha hecho, hace que Kim vea que una parte de ese Jimmy McGill que conoció al principio sigue ahí. Y que Jimmy no piensa aferrarse más a ese personaje de Saul Goodman. Que por cierto, ese gesto es algo que me gustó muchísimo también en el juicio de Jimmy. En el momento en el que la jueza se refiere a Saul como Saul Goodman y Jimmy le dice, soy McGill, mi nombre es James McGill, me pareció también fantástico. Y es que si bien, como mencioné antes, este acto de transparencia y de honestidad de Jimmy, si bien termina provocando que pierda su libertad, él realmente antes de esto, bajo el nombre de Gene Takovich, vivió una vida bastante gris, bastante sin pasión. No sé si recuerdan ese episodio en el que Jimmy está charlando con un guardia de seguridad y Jimmy como forma de distracción, pero también como reflexión termina diciéndole que él siente que no tiene amigos, que no tiene hijos, que no tiene esposa, que se siente solo. Pero al aceptar sus actos termina demostrándole a la persona que más quiere que él también puede cambiar, que ya no es este Saul Goodman que huye de los problemas. Y de esta manera Jimmy recupera pues el aprecio que siente por Kim, además de que lo más probable es de que ella lo visite, dentro de lo que le permite la ley. Y es que en esta última escena en la que Kim visita a Jimmy, ese pequeño momento de color nos muestra lo que significa tanto para Kim como para Jimmy, que tanto el uno como el otro son ese espacio de felicidad, esperanza y amor que tiene cada uno en su vida.